Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buena noche. Depende en el momento, mis hermanos queridos, en que ustedes vayan a recibir estos videos estudio, es que les estoy saludando. Hermanos, vamos a continuar un poquito más nosotros con todo esto que hemos comenzado ya hace un tiempo atrás y que es un discipulado bíblico, ¿no? Sabemos bien que a las iglesias o congregaciones que se dicen llamar bíblicas y cristianas deben de tener, por supuesto, un discipulado que tiene que ser cristocéntrico y bíblico, ¿no? Y esa es la intención que tenemos nosotros aquí en este grupo y estamos estudiando con un grupo de hermanos, tanto de la Iglesia Cristiana Bíblica Misionera como también de la obra ministerial que se encuentra allá en barrio San Javier, en la provincia de Salta, República Argentina. Hermanos queridos, el tema que hoy vamos a tocar es un tema muy importante para la fe cristiana, ¿no? Prácticamente esto es indispensable porque si una persona no experimenta lo que justamente es el nuevo nacimiento o el nacer de nuevo, no puede ser un hijo de Dios, no puede pertenecer a lo que estamos estudiando también, la iglesia invisible, el cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esta lección vamos a titularla ¿Qué es eso de nacer de nuevo? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? ¿No? Muchos tienen conceptos e ideas totalmente diferentes que no están de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras a nosotros nos enseñan. Y por ese motivo hay mucha confusión. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿qué problema hay si alguien piensa que nacer de nuevo es de esta manera? O si otro piensa que nacer de nuevo es de otra forma. ¿Cuál es el inconveniente? Alguien también diría, por ejemplo, lo mismo creemos en Dios. Bueno, mi hermano querido, el problema está justamente en eso, que el Señor Jesucristo y la palabra escrita de Dios nos enseña a nosotros que hay algo que es primordial, indispensable para poder tener esa transformación y ser realmente un hijo de Dios, ¿no? No podemos ser hijo de Dios a nuestra manera, a nuestro pensamiento, a nuestro criterio o el que a mí me dijo, ¿no? Yo tengo que aprender todo esto, por supuesto, de las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Bueno, es un concepto clave en la fe cristiana. La expresión nacer de nuevo viene del griego y presta atención el significado de este concepto teológico de la expresión nacer de nuevo, ¿no? Viene del griego que es genao anotam y que también puede traducirse como nacer de arriba o nacer de lo alto. Eso ya a nosotros nos da una idea que este nuevo nacimiento proviene de arriba. Y sabemos nosotros que el que está arriba es nuestro Dios y Padre Celestial. Ahí ya tenemos el primer dato, ¿no? Nacer de nuevo es también en el griego nacer de arriba o nacer de lo alto, ¿sí? Esto indica, hermanos queridos, un nuevo nacimiento espiritual. Presta atención, es espiritual y es de arriba, ¿sí? Nacer de arriba. Una transformación interna que se ve reflejado externamente. Esta transformación interna, cuando una persona se entrega a Jesucristo, arrepentido por supuesto, es que sucede justamente esta transformación. Y ahí mismo es que recibe el Espíritu Santo. Yo creo que no es muy difícil de comprender lo que es nacer de nuevo. No es un esfuerzo nuestro, como vamos a ver enseguida. Esto es producido justamente por Dios, ¿no? Y cuando eso sucede en nuestra vida, automáticamente viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, y acá vamos a entrar a ver un poquito, porque algunos dicen que quizás esto sea un concepto
moderno, algo nuevo. Y en realidad nosotros podemos encontrar ya en el Antiguo Testamento a esta cita allá en Ezequiel, capítulo 36, lo vemos nosotros como una profecía dada en este caso por Ezequiel, por Dios para Ezequiel, para dar ánimo, en este caso, a la nación de Israel, ¿no? Y acá hay algo muy interesante que dice en este caso en el versículo 26 y 27, ¿no? Dice Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso ya a nosotros nos da la pauta de comprender más precisamente esta expresión de nacer de nuevo, ¿no? Esto no proviene de nosotros, vemos aquí nosotros que es nacer de lo alto, vemos aquí esta transformación sucede porque así Dios lo permite, ¿no? Y por supuesto, nosotros en el momento que aplicamos fe, nos arrepentimos y creemos en el mensaje evangelístico, en nuestro Señor Jesucristo, que ha sido inmolado, sacrificado en la cruz del Calvario, es que automáticamente recibimos esto que dice acá. Pero lo produce Dios, no nosotros. Y os daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es la transformación espiritual que sucede, hermano querido, en el nuevo nacido, ¿no? Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Yo creo que no hace falta ser unos grandes teólogos para darnos cuenta de que lo que sucede en esta experiencia, que es una experiencia sobrenatural, el único que opera acá y que produce todo eso es el mismo Dios. Por eso, esta expresión de nacer de nuevo en el griego significa nacer de lo alto o nacer de arriba. El único que produce esto es el mismo Dios. Él dice, pondré un corazón nuevo en vosotros y pondré un espíritu también dentro de vosotros. Eso lo hace únicamente Dios, hermanos queridos. Por lo tanto, esto descarta por completo todo tipo de esfuerzo del ser humano de intentar alcanzar lo que es el nuevo nacimiento a través de sus esfuerzos. Recordemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe, no por mis propios esfuerzos. Entonces, hermano querido, esta profecía que estamos viendo acá en Ezequiel 36, ¿no? Habla de esa transformación interna que solo Dios puede realizarla. Y es muy importante, porque no es que esto va a ser producida porque yo haya hecho un acto, por ejemplo, de bautizarme en el nombre de Jesús, como dicen algunos, y ya, el agua me ha regenerado, el agua me ha transformado. No, no, mi hermano querido, si quieren saber qué realmente es el bautismo, hay otros videos que ustedes pueden ingresar aquí en la página de Raíces Cristianas de YouTube, a lo cual también les invito, hermanos queridos, a que ustedes se suscriban a esta página, les pongan like, mi hermano querido. Eso ayuda a que todo esto que estamos enseñando pueda ser repartido por diferentes lugares de este continente americano, ¿no? Y por supuesto, mi hermano querido, que también me ayuda a mí porque estoy necesitando solamente 8 suscriptores más para que YouTube me habilite la posibilidad de empezar a transmitir en vivo todos estos estudios. Así que, hermanos queridos, una vez más, le invito, le animo a que me apoyen si es que ustedes creen que estos estudios son realmente de mucha edificación y de bendición para todo el cuerpo de Cristo, ¿no?
Bien, continuemos, hermanos queridos, con todo esto. En el Nuevo Testamento, Jesús enfatiza la importancia de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios, ¿sí? Este nacimiento de nuevo no se refiere a una experiencia física, como venimos diciendo. No se trata de un esfuerzo personal de tratar de demostrar que he cambiado y que soy otra persona. No, eso se produce a través justamente de lo que es nacer de lo alto o nacer de arriba, ¿no? Esto es una experiencia espiritual sobrenatural, eso hay que entender, porque de lo contrario no vamos a darnos cuenta realmente cómo es nacer de nuevo. No es un esfuerzo personal, hermano querido. No es que yo ahora, como soy cristiano, voy a procurar con mis propias fuerzas comportarme bien, hacer las cosas bien, aparentar cierta religiosidad, tratar de congraciarme con muchos de mis hermanos para que ellos me vean a mí una persona espiritual. Eso a la larga se cae solo. Eso a la larga uno se da cuenta quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes no. Porque es simplemente un fingimiento de la carne. Y la carne, hermano querido, está corrompida con todos sus deseos engañosos. Está muerta en delito y en pecado. Mientras tanto que el nacer de nuevo, como proviene de lo alto, como proviene de Dios, es algo que no se puede fingir. Es algo que se puede ver claramente en la manera de expresar del cristiano, en la manera de hablar, en el pensamiento, en la manera incluso que él tiene de servir en la obra ministerial. Por lo tanto, hermanos queridos, es en vano si alguien intenta querer engañar a Dios diciendo, mira, soy un nuevo, nacido de nuevo, porque he cambiado y he dejado de hacer tal o cual cosa y ahora me estoy esforzando para no hacerla más. Hermanos queridos, un nacido de nuevo, una persona regenerada y que el Espíritu Santo mora en él, no se esfuerza en eso porque para él es algo natural. Leamos un poquito una historia muy conocida aquí en las Sagradas Escrituras que habla justamente de ese nacer de nuevo, ¿no? Hay un personaje bíblico de nombre Nicodemo. Todos ya seguramente alguna vez han escuchado la historia de Nicodemo y se han dado cuenta que un maestro de Israel no sabía lo que era nacer de nuevo. Y no podía decir él que el concepto nacer de nuevo está solamente en el Nuevo Testamento y que él no conocía todo esto, porque acabamos de leer una sola cita bíblica, porque seguramente que hay mucha más que, bueno, por causa de que esto es un estudio, no lo vamos a hacer tan extenso, pero hemos leído ya en Ezequiel capítulo 36 justamente cómo Dios es el que va a poner ese corazón nuevo, quitará el de piedra, pondrá uno de carne. Hemos visto donde Dios mismo es quien va a dar el Espíritu Santo, lo pondrá dentro nuestro, lo hace Él, no un esfuerzo nuestro. Pero acá vamos a ver un poco la historia de este Nicodemo que no comprendía algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 1, vamos a leerlo hasta el 15, ¿sí? Que dice lo siguiente: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que, presta atención, no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Voy a repetir de nuevo. Versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no
puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Vamos a contar cuántas veces acá nuestro Señor Jesucristo dice nacer de nuevo, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeres las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente es en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces, personas que han sido mal formadas en el Evangelio, en el cristianismo, y no comprenden lo que están hablando acá el Señor Jesucristo y Nicodemo, se frenan en frases o en palabritas como, por ejemplo, que leemos nosotros en el versículo 5, cuando dice, si no naciere de agua. Lamentablemente, cuando dice eso, si no naciere de agua, rápidamente la mente de las personas indoctas llevan a pensar que se refiere al bautismo. Y entonces dicen, es necesario bautizarse para nacer de nuevo. En una palabra están diciendo, es necesario bautizarse para ser un hijo de Dios. Otro va más allá y dicen, lo que pasa es que el agua limpia los pecados. Otros quieren bautizarse en río porque dicen que el agua, cuando uno es sumergido y es levantado, el agua lleva los pecados en el río. Hay cada cosa que se inventó, ¿no? Pero, hermano querido, si llegamos a decir eso nosotros, estamos poniendo por salvador al líquido, al acto salvífico ponemos como el bautismo y dejamos de lado a nuestro Señor Jesucristo. El que nos salva a nosotros es el Señor Jesucristo, no el bautismo. El que limpia nuestros pecados es la sangre del Cordero y no el agua. ¿Se dan cuenta? Además de todo esto, hermano querido, primeramente somos salvos, creemos nosotros en Él, nacemos de nuevo y luego nos bautizamos. ¿Me explico, hermano querido? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero veamos nosotros acá cuántas veces Jesucristo dice nacer de nuevo, naciere de nuevo. A Nicodemo le está diciendo en el versículo 3, por ejemplo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso digo que no sirve el fingir ser una persona espiritual, el fingir ser una persona moralmente irreprensible, no sirve de nada, hermano, quiere estar en una congregación sin antes haber nacido de nuevo. Recuerden lo que hemos estudiado, estamos estudiando en la iglesia local, hermanos queridos. Está lo que llamamos teológicamente la iglesia visible, que está compuesta por todos los miembros de la congregación, incluso aquellos que no son creyentes, pero están con nosotros. Son cristianos nominales, aún no han nacido de nuevo. Están con nosotros, gloria a Dios por eso, pero necesitan tomar el compromiso de nacer de nuevo. Y la iglesia invisible son aquellos del cuerpo real de Cristo, que solamente, por supuesto, Dios el Padre puede ver quiénes son esos verdaderos hijos de Dios. ¿A cuál de esos dos grupos está perteneciendo, hermanos queridos? ¿Somos realmente cristianos nacidos de nuevo? ¿O somos cristianos nominales, religiosos?
viviendo simplemente una experiencia terrenal, simplemente yendo a un lugar donde a mí me da paz, me da tranquilidad, pero yo no tengo esta transformación sobrenatural de parte de Dios. Aún mi corazón sigue siendo de piedra, ¿eh? Aún no mora en mí el Espíritu Santo, porque no deseo arrepentirme de mi pecado y recibir al Señor como mi Salvador. Hay un gran peligro, hermano querido, si no comprendemos realmente lo que es nacer de nuevo, ¿no? Vemos también, por ejemplo, en el versículo 5, que dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Luego vemos en el versículo 6, nacidos del Espíritu. Nacido del Espíritu, es lo mismo que nacer de nuevo, nacido del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo, versículo 7. Versículo 8, es nacido del Espíritu. Hay muchos, hermanos queridos, muchos textos bíblicos que nos muestran a nosotros realmente qué es nacer de nuevo y la importancia de nacer de nuevo. Entonces, hermano querido, definamos bien lo que es nacer de nuevo, ¿no? Nacer de nuevo, entonces, se refiere a la experiencia espiritual en la persona. Una transformación desde adentro hacia afuera. No es una transformación externa solamente, sino que es interna. Y esta transformación interna es justamente un acto sobrenatural que solamente Dios puede hacerlo y no la fuerza del ser humano. Y esto permite, por supuesto, tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Hermano querido, sin esa transformación producida por Dios, permítame decirle, tristemente usted aún no es un hijo de Dios, no ha nacido de nuevo. Procure, hermano, amigo, asegurarse si realmente es un nacido de nuevo. Ahora, vamos a ver algunas características, ¿no? Justamente de este nacer de nuevo, ¿no? La experiencia de nacer de nuevo se caracteriza por arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, arrepentimiento sencillamente, para definirlo así, es un cambio de mentalidad. Es una nueva dirección que ahora vamos hacia Dios. Por eso vemos nosotros esa transformación, ese cambio de mentalidad, por supuesto, producida por el Espíritu Santo a través de la palabra escrita de Dios. Mientras vamos leyendo más nos damos cuenta nosotros de que realmente necesitamos renovar nuestra mente, ¿no? Ahora vamos a tener la mente de Jesucristo. Y también, por supuesto, esto a nosotros nos va a conducir o nos va a llevar a una dirección más correcta, siempre hacia Dios. El cristiano verdadero, nacido de nuevo, siempre su mente, su corazón, su hablar, su pensamiento, todo va a estar volcado hacia Dios. Es una nueva creación, es una nueva naturaleza. Eso es el arrepentimiento. Si usted está experimentando eso, entonces usted es un nacido de nuevo. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver lo que es también la fe. La fe, que esto es confiar en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y esto aplica a todas las áreas. Vamos a confiar en todo tiempo y en todo momento que Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, ellos son los que están morando en mí. No vamos a dudar, por ejemplo, en nuestra salvación. Vamos a creer plenamente lo que dice este santo libro. No vamos a dudar para nada, hermanos queridos. Podemos tener quizás preguntas, podemos tener una mente inquisitora donde vamos a estar constantemente haciendo preguntas, pero con el ánimo de crecer, con el ánimo siempre nosotros de buscar ese alimento espiritual, ¿no? ¿Qué más, hermanos queridos? Vamos a tener lo que es una regeneración, que sabemos que esto es una transformación espiritual que produce una nueva vida, hermanos queridos. Esto produce una nueva vida. Por supuesto que esa nueva vida es en Cristo Jesús. También
también otra característica es una conversión, ¿sí? Esta conversión es el retorno a Dios. Así, es un retorno a Dios, una continua renovación en el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo continuamente nos está renovando a nosotros y es un importante proceso para la vida cristiana. Y por último, hermanos queridos, para ir terminando, quiero compartir con ustedes algunos textos bíblicos para que veamos realmente que esta doctrina del nacimiento o nacer de nuevo está en toda la Biblia. Anote usted porque le va a servir mucho realmente para poder comprender, para poder chequear todo lo que estoy diciendo acá y así usted también de paso aprende y puede enseñar a otros también lo que es nacer de nuevo, ¿no? Vamos, primera de Pedro, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo 3, que dice lo siguiente, ¿sí? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta parte que dice que nos ha regenerado hace mención justamente a todo lo que estamos leyendo. En el nuevo nacimiento sucede esa regeneración, ¿no? Y como lo dice bien clarito acá, nos ha regenerado para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, Señor nuestro. Hay nomás 1 de Pedro 1:23, leamos un poquito, que dice, siendo renacido, ahí está un poquito más claro también, siendo renacido, no de simiente corruptible, o sea, no de carne humana, no de esfuerzo humano, sino de incorruptible, o sea, de lo alto. Dios es incorruptible. Nosotros sí somos corruptibles, pero Dios no. Por lo cual, la palabra de Dios que vive, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermano querido, acá tenemos dos textos bíblicos donde nos habla justamente de ese nacer de nuevo, ¿no? Como lo podía enseñar el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y ahora vamos a ver lo que decía Pablo con respecto a este nuevo nacimiento, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 5 y el versículo 17, dice lo siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Clarísimo, ¿no? El que está en Cristo Jesús es una nueva criatura, o sea, es un nuevo nacido de nuevo, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, esto ya quedó en el pasado. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Por quién? ¿Por mí? No, por Dios. Y el versículo 18 dice lo siguiente, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios, hermanos queridos, por todos estos textos bíblicos que encontramos aquí en la Biblia, que nos enseña realmente qué es esto de nacer de nuevo. Una doctrina fundamental de las Sagradas Escrituras. Algo que el cristiano tiene que experimentar sí o sí. Un cambio real. Tiene que tener esa transformación espiritual, renovada de mente. Pero todo tiene que ser producida por Dios. Ejemplos de nuevo nacimiento, como yo voy a dictar únicamente alguna cita bíblica para no hacer más extenso el estudio. Usted puede chequear, hermano querido, todo esto, por supuesto, con las Sagradas Escrituras, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros a Juan, ¿no? El discípulo vengativo. Vamos a leer un poquito, este sí lo quiero leer. Permítanme leer, vamos a Juan, capítulo, a ver dónde estamos. Perdón, no es Juan, es Lucas, me equivoqué, corregimos la cita. Vamos a Lucas, capítulo 9. Un segundito, por favor, que se me pegan las hojas porque estoy estrenando Biblia nueva. Ahí está, capítulo 9, versículo 53. A ver, al 54. Vamos, sí, 9, perfecto.
mas no los recibieron porque su aspecto era de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Por supuesto que estas personas aún no habían sido regeneradas, no eran nacidos de nuevo, no estaban siendo discípulos, estaban aprendiendo con el Señor Jesucristo. No confundamos que porque si estaba con Jesucristo ya eran hijos de Dios. No, acá no estaban todavía ellos regenerados ni con el Espíritu Santo, ¿no? Tanto así que el Señor le dice, a ver, ahí está, versículo 55 le dice, entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Lógicamente, porque aún no tenían el Espíritu Santo. Estaba realmente enfurecido, ¿no? Acá ellos querían actuar según la carne, que mande fuego sobre esta gente que no quiere recibir el Evangelio, ¿no? Es un corazón aún carnal y no regenerado, ¿no? Pero después vemos nosotros a este mismo Juan, una vez que se convierte al Señor, allá en Primera de Juan, leamos un poquito, Primera de Juan, y en el capítulo 4, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 4, y el versículo 7. Acá vemos una transformación, ¿no? Presta atención, el cambio de este discípulo que quería que cayera fuego sobre esas personas que no querían recibirlo, y ahora el cambio, porque es un nuevo nacido de nuevo, es una transformación interna. Él ya le sacaron ese corazón duro de piedra, ahora tiene un corazón nuevo y Dios ha puesto el Espíritu Santo morando en él, así como en todos nosotros que somos hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice esto el apóstol vengativo, ¿no? Ahora es el apóstol del amor. Antes era, el discípulo vengativo y ahora es el apóstol del amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo lo que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Gloria a Dios, hermano querido. Es muy diferente esto a lo que él estaba diciendo, que caiga fuego del cielo y lo consuma. Hay una transformación. Y eso sucede en la vida de todos nosotros, hermano querido. Aquellos que eran delincuentes, ladrones, dejan de ser delincuentes, ladrones. El que era, no sé, una mujer promiscua, deja su promiscuidad. Y así cada quien puede sufrir esa transformación solamente dada por Dios, ¿no? También tenemos nosotros la mujer samaritana. ¿Quién no conoce esto? Anote ahí Juan capítulo 4, versículos 17 al 18. Sabemos bien que era una mujer justamente promiscua, una mujer que no tenía un solo marido, tenía muchísimos maridos, ¿no? Lamentablemente esto todavía seguimos viendo, ¿no? En la actualidad, mujeres que no pueden conformarse con un solo marido, necesitan tener varios maridos, ¿no? Pero esta mujer se cruzó con el dador de la vida, ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo. Y luego vemos su transformación, su nacimiento. Ella se arrepintió, creyó en el Señor y ahora es transformado, quitado ese corazón duro, ese corazón promiscuo que tenía, y ahora ella se convierte en una fiel testigo y predicadora del Evangelio. Esta historia la encontramos allá en Juan capítulo 4, ¿no? Te la puedes buscar de ahí, versículo 17, 18 y también versículo 29. Lea toda la historia, que es espectacular la transformación que tiene esta mujer, ¿no? El más conocido de todo, Saulo de Tarso. Perseguidor de la iglesia, hermanos queridos, perseguidor de la iglesia. Veamos un poquito, a ver. Saulo de Tarso lo encontramos Hechos capítulo 9. A ver, déjenme que lo busque. Por favor, un poquitito acá. Yo no tengo computadora, así que me tengo que manejar a la antigua con las palabras escritas de Dios, que en definitiva prefiero mucho más usar la Biblia, ¿no? Pablo, que en ese tiempo era Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia, ¿no? Hechos capítulo 9, versículo 1. Miren lo que decía Saulo de Tarso. Y Saulo,
respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2 también leamos, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera preso a Jerusalén, Ese era el apóstol Pablo, Saulo, un hombre que estuvo sosteniendo la ropa cuando estaban lapidando al joven Esteban, ¿no? El primer mártir de la iglesia primitiva. Él solía meter preso, golpear, incluso hasta asesinar muchas veces a los cristianos. Pero él tuvo un encuentro con Jesucristo. Él tuvo un encuentro con Jesucristo y tuvo un nuevo nacimiento. Ese corazón duro y de piedra que él tenía ahora era quitado por Dios y le ponía un corazón de carne, tierno, noble, sensible. La mentalidad que tenía de criminal, de asesino, pensando que hacía las obras para Dios. Él pensaba que hacía un bien para Dios. Ahora le cambia eso radicalmente y ahora él tiene la mente de Cristo, ¿no? Y miren lo que decía, hay Hechos 21, vamos a Hechos 21 y vamos a ver la transformación de este siervo, ¿no? Que ahora ya no es Saulo, ahora es conocido como el apóstol Pablo, ¿no? Hechos 21, versículo 11 al 14. Y viniendo a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón a quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Venían a profetizarle: Pablo, si vas para este lugar, vos sos el dueño de este cinto, si vas a este lugar, te van a liquidar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Perdón, veamos el versículo 12. Y cuando oímos esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pablo, no vayas, te van a matar, mira lo que dice el profeta, no vayas. ¿Qué dijo Pablo? Entonces Pablo, que antes era Saulo, ahora que es el apóstol Pablo, respondió: ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir en Jerusalén, bendito sea, por el nombre del Señor Jesús. Qué tremendo, hermano querido. Qué corazón que le puso el Señor a este siervo. Antes perseguía la iglesia, metía preso y golpeaba y hasta asesinaba, y ahora estaba dispuesto a morir por nuestro Señor Jesucristo. Otro convertido famoso es el carcelero de Filipo, quien lo agarró a azote, lo golpeó, lo flageló al apóstol Pablo, ¿no? A Pedro, Pablo, todas esas personas que cayeron presos. Y luego vemos a este carcelero que se convierte, él y toda su casa. Eso es, hermano querido, bíblicamente hablando, lo que es el nacer de nuevo. Es, como estamos diciendo, una transformación interna producida por Dios y no por mis propios esfuerzos. Tampoco podemos decir que somos personas nacidas de nuevo solamente viviendo en una religiosidad fingida o dándole el poder salvífico, en este caso, por ejemplo, a lo que es un líquido como el agua, o en otro caso algunos quieren ser transformados a través de guardar las obras de la ley o el Shabbat. Todo eso queda totalmente descartado a la luz de la Biblia. Hermanos queridos, vamos a dejar por aquí este discipulado. Yo espero en el Señor que haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Que el Señor me los bendiga.